muchas ya, no, la mayoría ya de las universidades empezaron presencial y que nosotros no habíamos empezado, pero pues se dieron los argumentos para indicar por qué ese semestre no era tan factible empezar presencialmente y ya pues empezó a hablar y pues no es como tampoco muy seguro que se diga que el otro semestre sí se vaya a empezar como presencial porque eran, pues son como muchos factores que tiene todavía que revisar con el cambio de lo de virtual a presencialidad, ya que había compañeros que comentaban que decían ellos decían que era muy difícil porque ya había personas que se habían organizado en sus trabajos de cómo iban a pues de cómo iban a estar sus semestres y todo eso, entonces posiblemente habían cancelaciones de semestres, habían jóvenes que no iban a coger pues muchas materias como lo habían hecho en la virtualidad, habían personas que iban a aprovechar, iban a mirar qué posibilidades habían de que se terminara ese semestre presencial, de la cual se llegó a un acuerdo y se indicó que no era lo mejor en el tema de pues de cómo de hacer este cambio por el tema, pues yo cuando estuvimos hablando por el tema de realizar una asamblea para ese caso, yo también planteé que yo era una de las personas que la verdad no me apuntaba para el tema de la presencialidad terminando ese semestre porque yo ya había organizado, ya me había programado desde el inicio que este se iba a terminar virtual y más que todo como por el tema del trabajo. También se entendió pues que habían compañeros que estaban por fuera de la ciudad y se les hacía muy difícil de la noche a la mañana cambiar sus cosas y llegar acá. También se habló sobre el tema de lo del cambio de las plataformas, del tema del Teams, también se estaban brindando el curso para las personas que no tenían como la capacidad de poder manejar esta plataforma, podí- pues lo podían como adquirir o también tenían pues como la herramienta de que YouTube tiene pues como todas esas cosas también como para explicar en los videos. Entonces se tocaron como muchos puntos que la verdad me parece que eran pues como que fue como hasta lo más de bien, porque se llegó al acuerdo y listo, se termina virtual, pero posiblemente el otro sea presencial, pero con anticipación para que los compañeros más que todo que están fuera de la ciudad se puedan como organizar y la idea es que no se vean, pues no hayan tantas cancelaciones de semestre y las materias no se vean como tan afectadas tampoco. Perfecto, Wendy. Natalia, adelante. Profe, también hubo una propuesta de un profesor, era de ofrecer cursos con la posibilidad de que fueran en horarios algunos virtuales y otros presenciales. No sé si me hago entender. La oferta de grupos que hubiera la posibilidad de que se pudiera escoger entre presencialidad y virtualidad. Eso también hubo la propuesta ahí que me pareció muy interesante. Pero no sé si eso sea entendido como, como alternancia. Creo que eso es una estrategia diferente. Porque es un ejemplo, Sí, yo, Sandra Albarán, puedo ofrecer este seminario de Héctor Abad presencial completo, pero también virtual, para los que... eso es. Exactamente, pero también hablaron ya que Natalia me dice, también hablaron hasta de alternancia. Por ejemplo, cada 8 días presencial y otras cada 8 días virtual. Sí, también pues se hablaron de varias propuestas porque la verdad sí sería interesante que analizaran, sobre todo porque la universidad se ha olvidado de que hay personas que trabajamos y no, o sea, mejor dicho, la universidad se le olvidó de que es pública y que muchos de los que estamos en la universidad pública es porque necesitamos trabajar y que no tenemos con qué pagar una matrícula en una universidad privada. Y entonces los cursos que ofrecen los ofrecen todos como para así, como si uno tuviera todo el día para estudiar. Básicamente yo trato de coger las materias a las 6 de la mañana o si fuera posible en la tarde, porque no me da el horario para trabajar y estudiar. Y la oferta de cursos es súper limitada, es que son Ujú. muy poquitas materias las que ofrecen temprano. Y fuera de eso, no ofrecen cursos lunes, no ofrecen cursos sábados, no ofrecen cursos a las 6 de la tarde, nada de eso. Entonces, creo que a la universidad se le ha olvidado como eso, como pensar en los estudiantes que trabajamos.
Sí, yo creo, Natalia, que esa es una discusión que se tiene que empezar a plantear y que se empieza a plantear desde los cuerpos colegiados, desde las asambleas de estudiantes, desde las asambleas de profesores, las multiestamentarias, porque evidentemente la naturaleza de la Universidad de Antioquia es la presencialidad. Es una universidad pensada para la presencialidad y creo que ahorita pues esta pandemia nos ha dado a conocer otras realidades. Hemos llevado, ¿cuántos semestres? Cuatro. Hemos llevado casi 4 semestres en medio de la virtualidad y pues también eso hay unas cosas ahí muy particulares que uno empieza a plantearse. Lo de la calidad es evidente que no es la misma calidad que en la presencialidad, eso es evidente, pero que tampoco ha sido un proceso que ha sido imposible de llevar a cabo. La virtualidad nos ha dado muchas otras herramientas, pero sí creo que esos temas tienen que empezar a hablarse en la universidad, con todos los que componemos la comunidad universitaria, porque si bien dentro de la razón de ser de la Universidad de Antioquia es la presencialidad, o sea, nosotros no somos una universidad de virtualidad y por eso esos horarios, por eso los horarios que se plantean, porque se busca esa exclusividad, pero hay esas otras realidades que uno estudia o trabaja. Y evidentemente si la universidad pública desea llegar a esas porciones de población que no tienen acceso a la educación, pues también se tendría que plantear estas posibilidades. A mí también me llama la atención que, por ejemplo, los sábados nosotros no tengamos una oferta muy limitada, porque sé que hay en algunas facultades que se ofrecen, eh, y eso también habría que empezar a plantearlo, la necesidad de que empecemos a modificar algunas de las cosas a bien, pensando en todo esto, pero insisto, solo se puede dar en la conversación de muchos estudiantes, profesores, y esos tendrían que ser temas que nos convoquen a nosotros para plantearnos cuál es esa universidad que queremos y cuál es esa universidad que debería ser contextualizada para la sociedad. Wendy, adelante. Ah, bueno, y ya que se habló de asamblea, el día de hoy se va a realizar una asamblea de la Facultad de Salud Pública. Está estipulada hasta las 9 de la mañana. Los temas que se van a tratar es cómo ha avanzado el tema de la prueba piloto, qué va a pasar con el tema de la presencialidad, el decreto del Ministerio de Salud para el regreso a clases 100% presencial en el 2022, también la presión para las fechas de regreso de la presencialidad, las soluciones para recibir clases en otros lugares en caso de que no sea la facultad y pues como todos los problemas que se van a generar o se han generado del cambio de Teams, de Meet a Teams, porque algunos compañeros dicen que no es tan intuitivo. Entonces, eso es uno de los, pues, unos puntos que van a tratar hoy en la asamblea para los que desean acompañarnos. Perfecto, Wendy. Tú tienes el enlace para que lo compartamos acá en el chat, por favor, para que tus compañeros también puedan estar ahí. Es muy importante estar en esos espacios. Si, te agradezco si lo puedes compartir al chat. Y también te agradecería mucho, Wendy, que esta solución que me has dado el día de hoy, de grabar la pantalla, pueda ser sugerida también en la asamblea. La verdad todavía no sé las consecuencias que tenga grabar esta clase con este medio. Porque entonces yo ahorita me pongo acá a charrear un poco y mirar en qué carpeta me queda guardado y hacer el intento de subirlo a YouTube y y les voy contando pues cómo me va, porque podría ser una muy buena alternativa porque evidentemente Meet presenta algunas dificultades. Por ejemplo, aquellas personas que ven la clase por el celular y están en el trabajo, el team se queda colgado muchas veces con el celular, se bloquea la cámara, bloquea el micrófono, entonces presenta algunas de las dificultades. Entonces, te agradecería si lo pones en el chat. Listo. Adelante, Natalia. Sí, profe. Yo he tenido la oportunidad de entrar a varias asambleas y a mí me impresiona porque yo no sé si yo le conté, yo soy estudiante de reingreso y la facultad ha tenido siempre dificultad con la participación de los estudiantes. Es como si los estudiantes fuéramos ajenos a toda la realidad, no participamos, no ponemos como en estas asambleas todos esos temas que nos preocupan, no. Somos ahí metidos en la asamblea, pero nadie habla.
no participan o siempre son los mismos dos o tres que participan, no Lo que dice más. Natalia es muy cierto porque, por ejemplo, hay veces toman decisiones que uno dice, ve, ¿por qué tomaron esa decisión? Pero no tenemos en cuenta de que no ingresamos a la asamblea y no estuvimos atentos a todas las observaciones y de pronto tantas opiniones que hay que se llegan a un acuerdo y uno hay veces dice, no, no me parece, pero sin embargo, pues uno no estuvo en la asamblea, uno no se da cuenta y es el último que se entera pues como de la situación. Juan Manuel quedó de enviarlo. Él me dice que lo envía ahorita más tarde. Yo se los comparto por el grupo de WhatsApp que hay. Lo va a compartir en todos en las 7 materias que yo estoy. Y no, pues esperamos que haya bastantes personas que Sí, puedan ingresar, porque la verdad nos interesa mucho, porque posiblemente se llegue a un acuerdo, como dice la profesora, de, de montar una solicitud donde se realice una asamblea o se le puede decir reunión donde participe tanto el decano como participen los profesores para el tema de la presencialidad, aunque los horarios que la profesora había indicado ya se habían tocado en una asamblea anterior, que eran los sí, sábados y los nocturnos, pero yo tenía entendido, pues no me acuerdo muy bien, creo que no los ofrecieron, pero tuvieron pues indicaron el por qué no los habían ofrecido, pero no me acuerdo muy sí. bien por qué no Era los por habían el tema ofrecido. de la seguridad en la facultad, o sea, cuando los ponían en horarios así, obviamente sabemos que la ubicación de la facultad pues tiene algunas dificultades de seguridad y que por eso no los ofrecían, pero resulta que no los ofrecen para pregrado, pero para posgrado sí ofrecen la oportunidad de estudiar los sábados y tienen ocupados inclusive los salones toda la mañana de cuenta de los posgrados. Entonces uno decía, entonces los posgrados no tienen problemas de seguridad. Entonces, esas son cosas que uno escucha, pues el otro es invitarlos también a ser parte de los diálogos con la decanatura, porque ahí, de hecho, estos 2 lunes han hablado mucho de muchos temas muy importantes y que es bueno que también participemos de esa invitación, escuchar lo que hablan los profesores, lo que habla el decano y el vicedecano y sentar posición frente a cosas, pero la verdad es que yo siento que en la facultad falta mucho por parte de nosotros como estudiantes en el tema de participación. Me ha tocado asambleas que se han demorado hasta 40 minutos para Ujú. iniciar porque no hay quórum, no hay quórum. La Entonces, otra vez pues, iniciaba a las 9, empezamos a las 10:30 y terminamos a las 6 de la tarde. No, exacto. Natalia, y también es bueno que estén en el grupo de Telegram de la Ah, sí. asamblea, también se dan cuenta de muchas cosas que hablan por ahí, porque hay veces dice el compañero, voy a convocar asamblea por tales motivos. Entonces empiezan los otros, también hay que tocar este. Entonces sería bueno, antes de darse uno cuenta qué temas van a tocar, para poder que los otros compañeros también se animen a poder participar de esta asamblea. Es cierto, el grupo, pero entonces yo la otra vez en una asamblea también planteaba de que hay grupos en los que, o sea, uno se entera porque mi Dios es muy grande, pero uno no, yo entré y yo ni siquiera sabía que había un grupo de Telegram. A mí me llegó porque una compañera me dijo, ay, métete a este grupo. Es más, descargué Telegram solamente para ser parte de ese grupo. Es con el único grupo que interactúo para darme cuenta de las cosas que pasan en la facultad, pero hay cosas que a uno ni siquiera, o sea, no hacen una cosa masiva para que todos los estudiantes se den cuenta de que existe un grupo, que se unan para que se den cuenta de lo que hay. Obviamente que los estudiantes que van más avanzados pues tienen una participación mayor y los que apenas estamos iniciando un poquito menor, pero si no lo hacemos masivo, entonces ¿cómo vamos a hacer para organizar las cosas de la facultad? Y les digo que estos son temas pequeñitos con respecto de otros que pueden pasar con la carrera de nosotros y que simplemente están pasando desapercibidos, porque no hay como quien hable del tema, ni quien lo proponga, ni nada de eso. Muy bien, gracias Wendy. Acaba de mandar este es el enlace para la asamblea de hoy. Este es el enlace del Telegram. Listo. Bueno, iniciamos hoy esta clase porque vamos a hablar de Héctor Abad como político y empezamos haciendo política, esa verdadera política que es trabajar en la realidad sobre los problemas que nos acontecen.
y a veces nos preocupamos mucho por los problemas de la afuera, ¿cierto? Entonces, la corrupción de la afuera, las discusiones de la afuera, la guerra de afuera, pero qué bueno empezar como facultad también a pensarnos eso que nos está afectando. Y miren lo difícil que es convocarnos. No dista mucho de la realidad de las asambleas de los profesores, no se separa de esa realidad de nosotros. También para nosotros es difícil llegar a quórum, el solo hecho de la dificultad enorme para convocarnos, para decir, venga, encontrémonos a hablar, encontrémonos a plantear estos temas. También es muy complejo. La poca asistencia, las dificultades en el diálogo. Y quiero que sepan que no es fácil. Si fuera fácil, yo creo que ya hubiésemos logrado todo y estaríamos aburridos de que todo fuera tan fácil. Y precisamente es una de las enseñanzas máximas del maestro Héctor Abad. Cómo hacer política. Y hacer política tiene que ver con todos estos espacios. Él también hizo parte de movimientos, digamos, de profesores asociado, fue representante de defensores de derechos humanos y en todos esos espacios en los que él participaba, pues eran espacios que tampoco era fácil. Y no fue tan fácil porque terminó perdiendo su vida o entregando su vida por esa defensa de esos derechos. Yo a veces le digo a mis compañeros profesores cuando estamos en una asamblea, recuerdo mucho hace 3 años, cuando, creo sí, ya fueron 3 años o 2 años, cuando a la profesora Sara ingresaron a su vivienda y la hirieron. Nos conmocionó mucho eso. A todos nos conmocionó, de inmediato los profesores nos convocamos a asamblea, la asamblea, el auditorio de la facultad se llenó, el Camilo Torres se llenó, en solidaridad con la profesora Sara, que defensora de derechos humanos, defensora de los derechos de las mujeres, y que recibió ese atentado en contra de su vida. Recuerdo mucho que cuando estábamos en el auditorio de la facultad había un silencio que, que lo hacía uno erizar, o sea, el miedo que no sabíamos cómo por dónde avanzar, se empezaron a plantear muchas cosas desde la mesa central, todos los problemas que tenía la universidad, lo que estaba pasando con la universidad, cuando de un momento a otro pudimos empezar a hablar y dijimos, venga, hablemos de lo más sencillo. ¿Y qué es lo más sencillo? Lo que estamos sintiendo en nuestros cuerpos el día de hoy y empezamos a hablar. Entonces, una recomendación para empezar esos espacios es no se tiene que hacer política desde los análisis filosóficos y desde las reflexiones filosóficas de lo que pasa en el país, no. Comencemos estos espacios por lo que a nosotros nos mueve, eso que está atravesado por el cuerpo, por la mente, por los sentimientos, las emociones. Y recuerdo que esa asamblea fue muy bonita. Tardamos 3 horas y llegamos a un acuerdo, fue un acuerdo básico, un acuerdo muy mínimo, pero que fue muy simbólico, que el acuerdo fue, a pesar de todo lo que estaba pasando, sacamos un comunicado en apoyo a la profesora Sara. Entonces todos decían, perdimos el tiempo, no, no perdimos el tiempo, hicimos algo que donde no nos hubiéramos reunido, ese comunicado nunca hubiera salido y de ahí pues intentemos. Y recuerdo cuando empezamos esa asamblea, el silencio, la mesa estaba, habían muchos representantes profesorales, bueno, de todas las facultades. Y todo el mundo en silencio cuando empezamos a hablar, o sea, ¿qué estamos sintiendo? Y profesores lloraron, dijeron sentimos miedo, no queremos que vuelva a pasar en la universidad lo que ha pasado antes. Y yo lograba comprender, muchachos, que es normal que pase esta ausencia de participación, es normal que la gente no quiera participar de estos espacios porque han pasado muchísimas cosas. A la gente por participar en asambleas la han penalizado, la han metido a la cárcel haciéndole falsos positivos judiciales, han asesinado a maestros, han asesinado estudiantes, defensores de derechos humanos. Entonces yo creo que es normal que haya primero un temor en la participación en estos espacios. Segundo, que haya un cansancio. Ay, es que entramos y hablamos y peleamos, también es normal.
Pero lo que no es normal es que desistamos de hacer estos ejercicios. Tenemos que participar de estos espacios, cuidarnos a nosotros, cuidar también a los compañeros y seguirlo intentando. El solo hecho de que tengan un grupo de Telegram, eso es un acto político. Eso es un acto político. Porque puede ser que hay en el Telegram, qué sé yo, peleen, no estén de acuerdo. Pero es que ese es un acto político, no podemos tenerle miedo al conflicto. El conflicto es aquel que nos hace crecer. Mm, mm, Quiero contarles la experiencia que tuve acá en España, que ya finalizamos el trabajo. Nos reunimos 45 personas de todo el mundo, gente de Francia, Dinamarca, México, Ecuador, Colombia, de Francia, de diferentes partes, de Argelia, de acá de España, 45 personas diferentes. De Colombia venía rolos, costeños, paisas, y teníamos un objetivo, y era construir una caja de herramientas para observar unos talleres que se van a hacer. La hipótesis es que las artes transforman la vida de las personas migrantes. Es un proyecto de cooperación de la Comisión Europea y ese era nuestro objetivo, sacar una herramienta consensuada para que nos sirviera para observar las actividades que transforman la realidad de la población migrante. Vean muchachos, estuvimos un mes, todos los días, trabajando. Y era todo el santo día porque desde por la mañana organizando cada uno desde sus argumentos, cada uno. Fue un mes y la construcción fueron 2 páginas. 2 páginas. Y el día de ayer que lo presentamos, que ya presentamos ese resultado final, nos decíamos, tanto trabajo para eso. Si es que eso es evidente. O sea, el producto final fueron 2 páginas. Esa fue la herramienta. Y lo que escribimos ahí fueron cosas tan obvias, pero la reflexión que hacíamos era, lo importante fue el recorrido, lo importante fue lo que caminamos para llegar ahí. Hubo discusiones. Una compañera le tiró un lapicero a otra. Y estamos hablando que supone que es gente que ha pasado por otros procesos, porque son personas que han estado en representaciones profesorales, todos somos doctores, algunos están haciendo el postdoctorado, todos somos académicos, profesores, y miren lo que se da en esos escenarios para construir una herramienta de 2 páginas. Y ahí es donde está la importancia del acto político. El acto político es el proceso que nos lleva a adquirir algún resultado. Puede ser que ustedes en esas asambleas, muchachos, no lleguen a un acuerdo y digan, ay, es que nunca concretamos nada, ay, es que no. El solo hecho de que se reúnan es un acto político. Porque reunirse, meterse a un grupo de Telegram, a un grupo de WhatsApp, es la posibilidad de ustedes sentirse en una identidad colectiva que les está recogiendo. Así peleen. No le tengan miedo al conflicto, muchachos. No le tengan miedo al conflicto porque el conflicto es aquel que nos permite crecer académicamente, personalmente. Ese es el conflicto. Ahora bien, hay unos resultados que puede que se den, hay otros que no, pero lo importante va a ser ese proceso y que lleguemos en Colombia a pensarnos que es bueno que exista el conflicto. Lo importante es que lo resolvamos de manera civilizada. Puede ser que nunca estemos de acuerdo, pero así no estemos de acuerdo, yo no te tengo que matar o no te tengo que dejar de hablar, no, hay un desacuerdo y podemos seguir pensando diferente, pero podemos seguir caminando juntos, así pensemos diferente. Y ese es el mejor de los actos políticos. Por eso yo les quiero invitar a que rompan con esa desesperanza de los encuentros colectivos, rompan con la desesperanza de las asambleas, rompan con la desesperanza de que algo se pueda hacer por el país. Muchachos, podemos hacer mucho y lo más importante de todo es estar en el camino. Lo importante no es saber dónde llegar. Lo importante no es saber dónde vamos a llegar a... No, caminemos.
porque ahí es donde está la esperanza. Sigamos caminando, únanse al grupo, intenten hablar en las asambleas. Si no quieren hablar, escuchen, se van empapando de esos procesos. Nos hacían la invitación a participar de los diálogos con el decano. Yo veía que algunos estudiantes el lunes hablaban y yo lo sentía con miedo, les temblaba la voz y yo, qué bonito que un estudiante se sienta tan empoderado de poder hablar, eso es muy bonito. Así uno a veces cuando hable no diga cosas muy coherentes, pero al menos tuvo ese impulso de hablar y eso es en sí mismo un acto político. Entonces, mm, así es la vida, nos puso este tema para adentrarnos a hablar en Héctor Abad como político y creo que él nos dejó muy claro eso. La política tiene que ver con caminar hacia la defensa de ese bienestar de las personas y en ese sentido él se diseñó, digamos, ese concepto sobre el cual vamos a hablar hoy, que es el concepto de la poliatría. Entonces, abro micrófono para que hablemos de eso, de qué entienden ustedes por poliatría, qué pudieron revisar ustedes de poliatría. Si no lo tienen claro, no pasa nada. Pueden comentar, profe, vea, yo leí esto de Héctor Abad como político, que se lanzó a la alcaldía por el Partido Liberal, o en su ser político, además también trabajó en el Comité de Defensa de Derechos Humanos, fue representante profesoral. ¿Qué conocieron ustedes en esta revisión del maestro como político? Abro el micrófono entonces. Gloria, adelante. Buenos días para todos nuevamente. Bueno, mi participación va a ser así como cortita porque me voy en bombas. Tengo operativo, entonces, bueno, a ver, lo que pasa es que para mí, o sea, a través de lo que he leído, lo que he escuchado acerca del maestro Héctor Gómez, él hacía política desde todos los, o sea, desde todo, en toda su vida. ¿Por qué? Porque él lo que hacía era despertar las conciencias de las personas y por eso fue siempre tildado como comunista, porque él pensaba diferente, porque él siempre se preocupaba era por esas minorías, por esas desigualdades en la población, por el hambre, las enfermedades, entonces por esa marginación social en la que se tiene pues como a mucha población. Entonces él siempre estaba en la parte política y hay que entender algo, que siendo un liberal en un pueblo tan conservador como Jericó, pues eso habían choques entre ellos mismos, o sea, no contra la familia, sino con la misma población, porque acuérdense que también en esa época también se presentaban muchas personas como con esas tendencias tan radicales. Entonces siempre el que va a pensar diferente va a ser o sea, va a ser tildado de que es comunista, pero no se dan cuenta que él siempre era eso, o sea, él siempre a través de esa forma como él llegaba a las personas, a los estudiantes, a los demás docentes, porque él también tenía como contraposición con muchos docentes, porque ellos querían como seguir como esa línea, como no me saquen de mi zona de confort, ¿sí? Y a mi parecer, siempre el maestro Héctor Abad Gómez fue esto, o sea, el despertar de conciencia de la población. ¿Para qué? Para que podamos vivir en un mundo donde esas desigualdades no existan, donde la población en general tenga acceso a esos servicios de salud, a todo, ¿sí? Donde puedan estudiar, donde puedan trabajar, donde puedan tener como una tranquilidad, ¿sí? Pero no en la forma pues como, y en esa época donde todas esas desigualdades eran y siguen siendo como tan marcadas. Entonces, ese es mi pequeño aporte por ahora. Gracias. Muy bien, Gloria. Antes de darle la palabra a Wendy, miren ustedes que aunque decidimos dividir el pensamiento del maestro en esas tres fases y en una cuarta que es la que van a empezar ustedes ahorita a indagar para hacer esa presentación creativa,
Miren que siempre hay un encuentro, siempre, siempre hay un encuentro entre lo político, el político y salubrista, el salubrista político, el educador político. Y miren acá lo que decía Gloria y es, él siempre se preocupó por despertar conciencias. Despertar esas conciencias es comprendan que ustedes no están enfermos por designio divino, ustedes no están enfermos porque les haya caído una maldición, ustedes no están enfermos porque les hayan tirado brujería, ustedes no están enfermos porque así el destino lo quiso, no, ustedes están enfermos porque son pobres. Y ese despertar de conciencia era el que llevaba a esos colectivos a decir, oiga, es que nos tenemos que unir. Y por eso él se venía con la gente de los barrios marginados que no tenían acceso a agua, se iban para la plaza del Parque Berrío a lavar la ropa ahí en esa fuente, exigiendo que les llevaran agua potable. Pero eso se podía hacer desde el despertar de la conciencia, porque la gente decía, no, es que somos pobres porque, bienaventurados los pobres porque ellos es el reino de los cielos, entonces estaban ahí tan cómodos que, pues es que somos pobres y al menos tenemos agua panelita, quedémonos en esta pobreza. Héctor Abad llegaba a estos territorios a decirles, oiga, es que lo que les pasa a ustedes es porque hay un sistema inequitativo, un sistema desigual que hace que ustedes estén en esas condiciones. Y ahí es donde surgen esos procesos de educación popular, donde él le enseña a la gente es a tener una lectura de esa realidad. Y a partir de ahí, entonces, actúa como político, haciendo que esas comunidades se empoderen frente a la defensa de los derechos. Se crean colectivos, se crean juntas de acción comunal, se crean grupos de promotores y a partir de ahí entramos entonces, venga, ¿cómo hacemos para que la otra población que nos está rodeando pueda tener bienestar? Y empezamos a mezclar ese campo de la salud pública. Entonces miren ustedes que no lo dividimos así, digamos, para la teoría, para la práctica académica, dividirlo para poderlo entender, pero miren cómo se encuentran todas esas facetas, en todo momento, como político despertar conciencia, como maestro despertar conciencia, como salubrista generar esos procesos de reflexión en la gente y decirles que ustedes también pueden hacer por su salud, ustedes también pueden conquistar esos estados de salud digamos, exitosos o que les van a generar esos procesos de bienestar. Listo, adelante Wendy. Profe, que pues lo que yo sí, lo que revisé, pues de la información que usted nos envió, que pues aparte de que él sabía, eh, hizo la inscripción pues para ser alcalde a la ciudad de Medellín, ¿cierto? También él decía que ese día, si no estoy mal, cayó un diluvio desde las 11 de la mañana como hasta las 5 de la tarde y que sin embargo había mucha gente que lo habían como acompañado, entre esos niños, jóvenes, pues estudiantes y cosas así, aunque pues era obvio como para él que tampoco era muy de gustar para otras personas, ¿cierto? También me parece muy importante que, que a pesar de que él estaba como tan pues hizo la inscripción a la alcaldía de Medellín, él era también muy enfocado a las problemáticas de otras partes. Entonces él hablaba y mencionaba también del Nordeste, en los cuales mencionó varios municipios donde tenían varios como de estos problemas. Uno de esos que me llamó mucho la atención y es de donde vive mi familia, fue la muerte de un campesino en la vereda de Remedios por un sicario, que este sicario era un menor de edad de 15 años, ¿cierto? Que sin embargo, pues no era como la primera vez que había como cometido este tema y que lo que más, pues a pesar, obviamente dolía la muerte, lo que más dolía era que era un líder de los campesinos y que la esposa había visto a este menor de edad y había presenciado todo lo que había pasado. Sin embargo, él también habla de muchas cantidades de problemáticas que tenían otros diferentes municipios. También decían que habían denunciado que a la comisión porque no aguantaban como habían, no me acuerdo quiénes, quiénes habían denunciado la comisión y que no aguantaban como, pues como los trataban como las unidades del ejército. También me parecía muy interesante porque cuando yo me acordé, cuando vimos la película, él hacía una columna
y iba y hablaba en la radio. Entonces él salía todos los sábados, pero ese día la columna salió un viernes que él le decía, la política se llama el mundo. Entonces me parecía como súper importante. Él también mencionaba, también es como válido y mencionaba que las cualidades que él consideraba importantes para el triunfo de la política era la honestidad mental, el estudio y el amor por el país. No solamente como por el verse enfocado nada más en las problemáticas de la ciudad de Medellín, sino en todo, pues en todos sus alrededores. También me pareció muy importante una parte donde él decía que teníamos que revisar, pues que el objetivo era como revisar y llegar a lo profundo de qué candidatos se iban a montar a la alcaldía, no solamente que porque, no, este es de un partido, del partido político tal, entonces hay que montarlo, no, él decía que había como que mirar mucho más, pues mucho más que era lo que necesitaba la ciudad de Medellín, porque no era, él lo dijo como en otras palabras, pero a ver, quiso decir que no es como muy fácil tampoco llevar las riendas de la ciudad de Medellín porque tiene muchísimas cosas que han dejado como marcado esta parte de lo político. Entonces él también hablaba del tema de los partidos políticos, que a pesar de que él nació en Jericó, no sé si todavía es un municipio conservador, él era del Partido Liberal y él siempre desde pequeño decía que él siempre pues que siempre ha sido como ese partido liberal. Entonces uno se ponía a ver y eran muchísimas cosas que uno dice, bueno, hay personas de que dicen que se montan a las presidencias y todo eso el tema político, pero están centrados solamente como en su ciudad. Él no, él estaba centrado en como en todo lo que abarca. Sin embargo, también me parecía muy interesante porque él se daba cuenta de estas situaciones y él como que buscaba también generar esa solución, porque él también comentaba que no me acuerdo en qué municipio, sí me acuerdo, en Remedios Antioquia habían salido los campesinos de las veredas hasta los municipios de Remedios y Segovia y ellos estaban protestando que necesitaban que pues como que hubiera un ente gubernamental que les brindara como esa protección por todo lo que estaban pasando y que si no se manifestaban, ellos lo que iban a hacer es que se iban a venir en una marcha hasta la ciudad de Medellín para este tema. Y él como que era mirando qué solución les daba, aunque él también planteaba que no me acuerdo qué ente gubernamental se iba a reunir con ellos y que él estaba muy pendiente de qué era lo que pasaba en ese trasfondo, qué era qué soluciones brindaba y todo eso. Entonces era como pues muy abierto y muy transparente la política que él manejaba en estas circunstancias y más en ese tiempo que se veía tanta violencia. Muy bien, Wendy, muchas gracias por esa reflexión y creo que esa denuncia que él hacía, todos esos audios que ustedes tienen en el canal, cuando él empezaba su programa radial en la emisora de la Universidad de Antioquia, él iniciaba haciendo ese tipo de denuncias, porque él decía es que esta emisora la escucha mucha gente y también la escuchan aquellos que toman decisiones y también los que están causando daño en esas comunidades y por eso yo tengo que leer lo que pasa acá. Y no solo, y él denunciaba el asesinato de policías, denunciaba el asesinato de soldados, el asesinato de guerrilleros, el asesinato de población civil. Era un programa que podía plantear todo el problema del país y el problema particularmente de Antioquia y en Remedios, digamos, fue uno de esos que además acudió allí al municipio para hacerle seguimiento a ese caso y era entender cómo las comunidades, pues claro, tienen que sentirse acompañadas en esos procesos de defensa de los derechos, pero que no se quede ahí solo en el acto de la defensa, sino que eso pueda trascender y por eso la importancia de esos encuentros con entidades gubernamentales para decir cuáles son las decisiones que nosotros tenemos que hacer que se tomen para poder generar políticas públicas. Entonces, creo que era ese acompañamiento, no solamente estar en el territorio conociendo sus realidades, sino también mostrando caminos para esas posibles soluciones centradas digamos, en esos espacios también de toma de decisiones que era en lo gubernamental. No sé si alguien tenga alguna otra reflexión o pasamos al ejercicio que les voy a proponer.
alguna reflexión frente a lo revisado, alguna reflexión o pregunta que le haya generado el material que hasta ahora han revisado. Bueno, no veo manos levantadas. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Muy seguramente, según veo, algunas personas han revisado los videos del canal de YouTube. Voy a proponerles que vean este video y aquellos que lo han visto lo vuelvan a ver. Lo vuelvan a ver, solamente dura 4 minutos con 16 segundos. Vamos a ver en lo que se entiende por poliatría, cómo se puede entender esa poliatría, y el ejercicio que les voy a proponer es el siguiente. Voy a parar acá la grabación cuando les dé la indicación para ponerme a cacharrear a ver cómo lo puedo subir a YouTube mientras ustedes hacen el ejercicio que les voy a proponer, que va a ser un ejercicio del cual vamos a sacar una nota. Para ir acompañando también el proceso con Mares. Entonces van a ver el video que les voy a enviar, lo van a ver las veces que sean necesarias y van a articular esas lecturas que han hecho y van a participar en el foro que tiene en la parte de abajo este canal de YouTube. Ponen el nombre, aquellos que no les aparezca el nombre completo, para yo poder hacer ese registro, y la idea es escribir ahí en ese foro por qué creen ustedes que Héctor Abad fue un poliatra. ¿Por qué creen ustedes? Y de manera argumentada van a decir: Héctor Abad fue poliatra por esto, esto y esto, lo que significará que ustedes hagan una definición de poliatría. En los textos revisados está muy claro lo que es la poliatría. Este video refuerza en la poliatría, y que ustedes puedan, desde lo que han conocido de Héctor Abad como político, poder escribir ahí por qué consideran ustedes que Héctor Abad fue un poliatra. ¿Queda clara la consigna? Si alguien tiene una pregunta, puede hacerla. Repito, voy a enviarles el enlace de YouTube, van a ver el video de Héctor Abad hablando de poliatría, y ustedes en el foro de abajo van a participar. Es importante que quede registrado el nombre de ustedes para poder hacer el seguimiento, y van a escribir por qué creen ustedes que Héctor Abad fue un poliatra. ¿Listo? Bueno. Ahí pueden acceder al enlace, tómense en el tiempo, miren el video las veces que tengan que verlo, revisen las lecturas que han revisado, y tenemos hasta las 7:30 para escribir en ese foro. ¿Listo? Voy a parar acá.